El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Te gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, por favor. El Señor nos sigue hablando en su palabra, nos sigue conduciendo por el camino que Él espera que podamos tomar para entonces alcanzar un verdadero conocimiento de su amor, una verdadera experiencia de su amor en nuestras vidas, que eso siempre será la respuesta a la inquietud de nuestro corazón de tener paz, de sentirnos amados, sentirnos sostenidos. Ser discípulos de Jesús siempre será la respuesta para experimentar todo eso que el corazón anhela. Ser discípulos de Jesús también siempre nos ayudará, especialmente ante las dudas, ante la incertidumbre y ante todo lo malo que pasa en el mundo, todo lo malo que puede pasar en medio de nosotros y que a veces parece que no termina. Pero fíjense cómo hoy la liturgia de la palabra ilumina realidades muy concretas, como siempre lo hace. Especialmente nos introduce esta primera lectura que nos transmite el libro del Génesis, que es una historia también conocida por todos, la Torre de Babel. Babel, que era una ciudad, así como nos la presenta el libro del Génesis, una ciudad donde existía mucha gente que buscaban sobre todo algo. Yo creo que esto también siempre ha estado en el corazón herido del hombre, consecuencia del pecado original, y es alcanzar a Dios, es alcanzar el poder estar a la altura de Dios. O un pecado, como lo hemos llamado, como lo han llamado, la soberbia, ¿no? Querer sentirnos tan fuertes, tan poderosos, que incluso querer ver a Dios a mi par o hacia abajo. La criatura que siempre busca tener un lugar que no le corresponde en la creación. Y entonces nos cuenta esta primera lectura del libro del Génesis cómo los hombres, dice, los hombres de este tiempo se propusieron algo: construir una torre que alcanzara la estatura de Dios, que llegara hasta el cielo, para poder entonces ahí tener un cierto control. Y es que, fíjense cómo en las culturas de la antigüedad se pensaba que a través de la altura de las construcciones o de los edificios, uno tendría un contacto más directo con Dios y hasta, ¿por qué no? No solamente ser puente entre Dios y el resto del pueblo, de la ciudad, sino también tener una especie pues de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y aquí podemos pensar en cualquier cultura, sacrificios, diferentes rituales, como para mandarle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y esto es lo que pasa en Babel. El Señor entonces, mirando la intención del corazón orgulloso del hombre, nos dice, envió, y aquí es una respuesta que también buscaban, bueno, ¿por qué existen tantos idiomas? ¿Por qué existen tantos lenguajes? Bueno, aquí se presenta en la primera lectura como una especie de castigo.
para crear confusión y que entonces los hombres de Babel ya no siguieran con este ideal de estar a la altura de Dios. Pero creo que aquí el mensaje y sobre todo, sí, la enseñanza es esta. Siempre que hay en el corazón del hombre soberbia y orgullo, habrá división. Siempre. Siempre que en nuestra familia, por ejemplo, o en nuestros grupos de apostolado, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, siempre que lo que predomine el corazón sea soberbia y orgullo, habrá división. Pensemos, no, es que es como yo digo, no, es que es como yo quiero, no, es que es como yo pienso. Y si nos ponemos todos a proclamar esta manera de vida, habrá división, habrá peleas, habrá rupturas. Esas rupturas que van generando heridas en el corazón del hombre. Esa desunión entonces siempre tendrá su fundamento en el pecado de la soberbia. Qué peligroso es vivir arraigados en nuestro orgullo. Qué peligroso es defender por sobre todas las cosas. Es que así soy, es que soy soberbio, es que no importa, pues siempre he sido así. Pues claro, vas creando rupturas en tu entorno, vas siendo instrumento de división. Pero fíjense cómo entonces también la soberbia será el pecado que en el fondo esconda un anhelo, querer estar a la altura de Dios, querer nosotros controlar las cosas como si Dios no existiera. Qué delicado es esto, y creo que es un riesgo que todos nosotros vamos a estar luchando, si así lo queremos entender, toda nuestra vida, porque nuestro corazón está herido, tiene una herida por la causa del pecado original. Pero por esto es que debemos todos los días pedirle al Espíritu Santo, ante situaciones, ante decisiones que debemos tomar, ante conflictos, no ser impulsivos, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa luz necesaria para no actuar, para no hablar desde nuestra soberbia y nuestro orgullo, sino siendo siempre humildes. ¿Cuál es la clave? Claro que pues siempre la clave va a ser seguir a Jesús, estar así unidos completamente en los pasos de nuestro Maestro. Fíjense cómo hoy el Evangelio es la continuación de lo que escuchamos ayer. ¿Se acuerdan esta profesión de fe de Pedro? Y es como si Jesús dijera: voy a empezar a subir a Jerusalén, ¿no? Ayer les decía, después de la confesión de Pedro y del anuncio de su pasión, Jesús cambia todo. Ya no va a seguir en las comunidades, ¿no?, de Galilea, ya no va a seguir caminando entre aquellos que sufren. Ahora tiene una meta. Ya les anuncié que vine, pues voy a subir. Ahora sí inicia mi camino hacia la cruz. Y es como si Jesús los detuviera, dice, mandó a llamar a sus discípulos, mandó a llamar a todos y les dijo: a ver, el que quiera seguirme, bienvenido. Pero ¿en qué consiste el seguimiento? Que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y que me siga. Fíjense, Jesús nunca se anda con rodeos. Él sabe que ante esas palabras, pues muchos van a dejar de seguirlo. Muchos van a decir: no, Señor, te seguimos en tus milagros, te seguimos en la multiplicación de los panes, te seguimos en las palabras de perdón, pero tomar mi cruz, renunciar a mí mismo, espérate, eso sí no. Y es que el Señor está hablando ya de un seguimiento no exterior, un seguimiento total. Tomar la cruz, renunciar a mí mismo y seguirlo, no decirle por dónde ir, sino yo ponerme atrás de Él y seguirlo, implica un seguimiento total. Ya no solamente algo que se vea, sino sobre todo del corazón. Porque fíjense cómo pues la renuncia de nosotros mismos, claro que esto así como que hace cortocircuito con lo que ahora se busca, ¿no? Ahora todo el mundo hablamos de seguir lo que yo quiero, lo que yo propongo. Dice Jesús: no, renunciar a uno, porque entonces es una acción libre
al descubrir que el amor de Jesús opaca todos los amores, porque nos enseña a amar mejor, porque nos enseña a amar más. Hay que renunciar, por lo tanto, a lo que yo creo, y está muy en la línea de la primera lectura, renunciar a mí mismo. Siempre va a ser la medicina contra la soberbia. Tomar mi cruz, estar dispuesto a todo por Él, estar dispuesto a todo, amar lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque ser discípulo es compartir la misma suerte que el Maestro. Yo no puedo seguir a Jesús y decirle, pero sin cruz, Señor, pero sin problemas, pero sin enfermedades. No, el amor nos lleva siempre a querer compartir con el amado lo que padece. El amor siempre nos lleva a eso. Algo muy concreto, por ejemplo, es la experiencia de las madres, ¿no? Cuando sus hijos sufren, comparten porque aman. Pues lo mismo es con el Señor. Vemos la historia de tantos santos que al mirar la cruz era decirle, Señor, quiero cargar la cruz contigo. Y decía el Padre Pío, pero no te preocupes, que Él no te dará una cruz más pesada ni más grande de lo que puedes cargar. Pues hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a seguirlo, gastando nuestra vida en grandes ideales. Él es muy claro, podemos no hacerlo, podemos renunciar a seguirlo. Dice, pero el que pierda su vida, el que quiera salvarla, la perderá. El que pierda su vida en ideales mundanos, pasajeros, pues perderá la vida. ¿Y cómo la va a recobrar? Dice Jesús. Pero el que quiera perder su vida, es decir, el que renuncie para entregar su vida por grandes ideales, ese la encontrará, ese la salvará. Que por intercesión de nuestra Madre Santísima y el Señor San José, el Señor nos ayude pues a seguirlo con amor, con libertad y con total corazón. Que así el Señor nos lo conceda.